Por esas dos salidas en falso, el entrenador Guillermo Barros Esqueloto fue despedido. El historial entre estas dos selecciones en territorio chileno en las últimas 4 eliminatorias: por cada dólar apostado a la victoria de Colombia pagarán 2.05. Pero hay rumores que la Federación Brasileña de Fútbol se esté planteando darle continuidad a Diniz. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La primera doble fecha de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 ya son historia. Y a decir verdad, pocos resultados nos sorprendieron. Si analizamos esos mismos partidos rumbo al Mundial 2022, se dieron los mismos resultados en 9 de los 10 partidos. El único que tuvo variación fue la victoria de Venezuela jugando de local frente a Paraguay. De resto, fue un copia y pegue de la eliminatoria pasada. Sin embargo, esto es fútbol y eso no garantiza que esta tercera fecha vaya a ser igual. A continuación, los invito para que repasemos cómo se disputará esta tercera fecha, que tendrá momento este próximo jueves 12 de octubre. De cada uno, veamos el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones en las últimas 4 eliminatorias, haciendo énfasis en el último partido. Veamos cómo está el favoritismo de cada una en las casas de apuestas, veamos la situación de cada una en la tabla de posiciones y por supuesto les daré mi pronóstico, con el que también espero el de ustedes en la caja de comentarios de los 5 partidos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. La selección brasileña marcha en primer lugar con 6 puntos y una diferencia de gol de +5. Teniendo en cuenta los 25 necesarios para clasificar con cupo directo, le restan 19, que perfectamente los puede conseguir ganando 7 de los 8 partidos que le restan en casa. Algo que sabemos lo puede hacer y seguramente lo hará. Como se sabe, estas eliminatorias son un simple trámite para una selección de la talla histórica y con gran presente como la brasileña. Sin embargo, estos partidos son entrenamientos que no siempre resultan tan fáciles, y eso le ayudará en su camino al mayor objetivo, que es ganar la 6ª Copa del Mundo que llevan posponiendo desde hace 21 años, y serán 24 en el Mundial Norteamericano. Se sabe que Ancelotti asumirá el mando de la Canariña en la Copa América 2024, pero hay rumores que la Federación Brasileña de Fútbol se esté planteando darle continuidad a Diniz, que llegando el caso tendría que renunciar al Fluminense. La selección venezolana marcha en 5ª posición con 3 puntos y una diferencia de gol de 0. Esa doble fecha del pasado mes de septiembre fue fructífera. Se perdió frente a Colombia haciendo un partido bastante digno y se logró el objetivo de respetar la casa en su primera confrontación frente a los paraguayos. Esta selección bajo el mando de Fernando Batista está dando señales que peleará por un cupo al Mundial. Y por lo menos esta actual tabla lo demuestra. 25 puntos se necesitan para asegurar un cupo directo, pero 21 también sirven para asegurar la repesca. Esta última puntuación me parece debe ser el objetivo alcanzable para esta Vinotinto. Este Brasil vs Venezuela se disputará este jueves 12 de octubre en el Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá, a las 8:30 de la noche, hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio brasileño en las últimas 4 eliminatorias está claramente a favor de la verde amarela, con 3 victorias y un empate, siendo el último aquella victoria de Brasil por 1-0 con anotación de Roberto Firmino, aquel partido disputado en noviembre del 2020 en Sao Paulo. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Brasil, dan la irrisoria cuota de 1.12, por el empate 8.5 y por una victoria de Venezuela la escandalosa cuota de 21 veces lo apostado. Con lo anterior, se deduce fácilmente que los apostadores están a favor de Brasil, algo totalmente lógico teniendo en cuenta que se enfrentarán la mejor y la peor selección de la eliminatoria pasada. Por supuesto, en mi pronóstico me sumo a la manada, será victoria brasileña. La selección argentina marcha en segunda posición con 6 puntos y una diferencia de gol de +4, perdiendo el liderato con Brasil por un solo gol de diferencia. La primera doble fecha del albiceleste fue tal cual la mayoría lo esperaban, un triunfo en casa ante Ecuador, donde a decir verdad sufrió más de lo esperado para conseguir la victoria, y un contundente triunfo ante Bolivia en La Paz sin su gran figura Leo Messi. Un partido donde mostraron el aplome y su categoría elevada como campeona del mundo, haciendo añicos el mito de la altura y haciendo ver muy mal a la selección boliviana. Al igual que Brasil, se sabe que estas eliminatorias para Argentina representan un simple trámite para la Copa del Mundo.
Se sabe que son 25 puntos para el cupo directo, pero no hace falta desgastarnos en ello, ya que sí o sí sabemos Argentina estará defendiendo el título mundial en territorio norteamericano en 2026. La selección paraguaya no convenció en la primera doble fecha y se empezó a complicar. De 6 puntos posibles ante rivales directos, solo consiguió uno, y eso en condición de local. Uno de los partidos ganables, que era visitando a Venezuela, lo perdió, y eso le aumentará el nivel de exigencias en sus próximos encuentros, donde sí o sí tendrá que recuperar esos puntos perdidos. Por esas dos salidas en falso, el entrenador Guillermo Barros Esqueloto fue despedido, y en su reemplazo nombraron a otro argentino, Daniel Garnero, quien llega de ser multicampeón de la Liga Paraguaya, con Guaraní, Olimpia y Libertad. Veremos si este nuevo estratega le da un nuevo aire a esta selección, urgida de puntos y urgida de reencontrarse con una gran historia que vivió en la década de los 90s y los 2000s, donde era participante fija de las Copas del Mundo. Este Argentina vs Paraguay se disputará este jueves 12 de octubre en el Estadio Monumental de la ciudad de Buenos Aires, a las 8 de la noche, hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio argentino en las últimas 4 eliminatorias está muy parejo. 2 empates, una victoria y una derrota. El último partido fue empate a 1 gol en noviembre del 2020, con anotaciones de Ángel Romero y Nicolás González. La campeona del mundo empató 3 partidos en su casa en la eliminatoria pasada, motivo por el que no pudo superar a Brasil al final. Y ya veremos si en este proceso logra convertir esos empates en victorias, como por ejemplo este frente a los guaraníes. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Argentina, dan una floja cuota de 1.27. Por el empate pagarían 5.45 veces y por una victoria de Paraguay una enorme cuota de 11 veces lo apostado. Según lo anterior, no hay duda que para los apostadores, Argentina saldrá vencedora. Una visión a la que me uno. Doy victoria del albiceleste sobre la albirroja. La selección boliviana tuvo un arranque de eliminatoria para el olvido, pero que igual estaba dentro de los planes de todos, ya que le tocó iniciar visitando a Brasil y recibiendo a Argentina. Un voltaje del que pocas selecciones de Conmebol pueden salir bien libradas. Sin embargo, tanto en Belén como en La Paz, dio pena verla siendo infinitamente inferior a sus rivales, sobre todo en el partido que jugó en territorio boliviano, donde parecía la local albiceleste. Por estadística, se sabe que Bolivia es fuerte en su casa aprovechando la altura, pero por lo visto en el inicio de estas eliminatorias, esa solidez se pone bastante en duda, al igual que el futuro del entrenador Gustavo Costas, que como pierda con Ecuador, tiene altas probabilidades de ser el segundo entrenador despedido de esta eliminatoria. La selección ecuatoriana cumplió con su tarea en su primer doble fecha. Si bien ocupa actualmente la 9ª posición, perder visitando a Argentina está en los planes de cualquier selección, y sus deberes los hizo en casa frente a Uruguay, a la que derrotó 2-1. Quitándose de esa manera esos incómodos -3 puntos y quedando sin puntos y con una diferencia de gol de 0. 25 puntos son los que necesita sumar la tricolor para asegurarse una plaza con un cupo directo al próximo mundial. Según su campaña pasada de eliminatorias, sabemos lo puede conseguir, pero para eso deberá ser aplicada en casa y sacando la máxima puntuación posible por fuera. Y es precisamente este partido uno de los que tiene que aprovechar. Este Bolivia vs Ecuador se disputará este jueves 12 de octubre en el estadio Hernando Siles de La Paz a las 7 de la noche, hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio boliviano en las últimas 4 eliminatorias está a favor de la tricolor con 2 victorias y 2 empates. El último encuentro fue en noviembre del 2020 y fue victoria ecuatoriana de 3-2 con anotaciones de Beder Caicedo, Ángel Mena y Carlos Grueso, descontado por Juan Carlos Arce y Moreno Martins. Un dato revelador es que la selección boliviana no le gana a Ecuador desde enero de 1997, es decir, hace 26 años. Por lo que, aparte de pelear contra su mal presente, también lo tendrá que hacer contra su historial negativo ante la selección ecuatoriana. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Bolivia pagarán 4.5, por el empate pagarían 3.55 y por una victoria de Ecuador 1.8 veces lo apostado. Según lo anterior, el favorito para los apostadores en este encuentro es la tricolor, y teniendo en cuenta el arranque de la eliminatoria, también me uno a esa mayoría, dando victoria a Ecuador. La
La selección chilena tuvo un arranque amargo en esta eliminatoria. Primero perdió en condición de visita frente a Uruguay y luego no hizo respetar su casa ante la selección colombiana. Algo que prende las alarmas en la roja, que la tienen en este momento en la posición octava con un punto y una diferencia de gol de -2. Este partido será clave para el futuro de Chile. Enfrentará en su casa a una rival directa y si quiere aspirar al cupo directo sumando 25 puntos o en su defecto el cupo de repesca consiguiendo 21, estos tres no los puede dejar escapar de su casa y con su gente. La selección peruana, si bien sumó un solo punto en la doble fecha, tiene excusas válidas. Primero, ese punto lo ganó de visita frente a un rival directo como Paraguay, lo cual está muy bien. Y segundo, en su casa le tocó enfrentar a Brasil, partido donde perder es la opción más lógica, y por lo cual no debe hacer dramatismos, así se haya perdido en una desatención en los últimos minutos del encuentro. Al igual que para Chile, este será un partido clave para los peruanos. Ideal sumar otro punto en condición de visita frente a este rival directo. Como bien sabemos, la clasificación debe estar y debe darse en el rendimiento en casa, pero afuera hay que sumar puntos, por lo que no se puede despreciar en al menos sumar uno en esta visita. Este Chile versus Perú se disputará este jueves 12 de octubre en el Estadio Monumental de la ciudad de Santiago a las 9 de la noche hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio chileno en las últimas 4 eliminatorias está claramente a favor de la Roja con 4 victorias. La última fue en noviembre del 2020 de 2-0 con anotaciones hechas por Arturo Vidal. Como dato revelador, hay que decir que Perú visitando a Chile nunca le ha ganado en las eliminatorias, por lo que zafarse de ese historial negro no será sencillo. Para este partido, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Chile pagarían 1.8. Por el empate pagarían 3.5 y por una victoria de Perú 4.55 veces lo apostado. Según lo anterior, el favorito para los apostadores en este encuentro es la Roja. En mi pronóstico me voy por el empate. Si bien el historial no favorece a la selección peruana, me parece que tiene con qué pelear por sumar el punto en Santiago. La selección colombiana cumplió su tarea, derrotó a Venezuela en casa y le sacó un punto a Chile en Santiago. En este momento es tercera con 4 puntos y una diferencia de gol de +1. Desde el resultado tuvo un arranque ideal, pero desde lo futbolístico dejó dudas. Frente a Venezuela se le vio complicándose, sacando provecho en la única desconcentración de la Vinotinto. Y en Santiago fue beneficiada por el VAR, eso sí, justamente en el gol anulado a la Roja. Muchos, en los que me incluyo, confían en que Colombia conseguirá uno de los 6 cupos directos al Mundial. Para eso le resta conseguir 21, la mayoría de los cuales por lógica tienen que estar en su casa. Esta vez frente a Uruguay dura prueba, pero si quiere empezar a ganar el terreno perdido en la anterior eliminatoria, este encuentro lo tiene que ganar. La selección uruguaya tuvo un arranque aceptable. En su casa hizo la tarea ganándole con autoridad a la selección chilena y visitando Ecuador perdió, pero estaba dentro de los planes, teniendo en cuenta el mal historial de la selección charrúa en territorio ecuatoriano. Este encuentro será clave para Uruguay. De perder sería una señal de alerta en este naciente proceso de Bielsa, que de entrada ya descartó a las vacas sagradas Suárez y Cavani. La clasificación de Uruguay al Mundial no está en duda, y en los planes de la mayoría está entre las 6 clasificadas directas. Sin embargo, el rendimiento en esta eliminatoria sí determinará si da el salto de calidad o no, que fue para lo que fue contratado Marcelo Bielsa. Este Colombia versus Uruguay se disputará este jueves 12 de octubre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 3:30 de la tarde hora local. El historial entre estas dos selecciones en territorio colombiano en las últimas 4 eliminatorias está claramente a favor de los charrúas, con 2 victorias, un empate y una derrota. El último partido fue en noviembre del 2020, en aquel bochornoso para los cafeteros 0-3, con anotaciones de Suárez, Cavani y Darwin Núñez. Para este encuentro, las cuotas en las casas de apuestas están de la siguiente forma. Por cada dólar apostado a la victoria de Colombia pagarán 2.05. Por el empate pagarían 3.3 veces y por una victoria de Uruguay 3.75 veces lo apostado. Según lo anterior, el favorito para los apostadores en este encuentro es la selección cafetera, aunque no de una manera certera, dando chances importantes a la suma de puntos de la selección uruguaya. En mi pronóstico doy empate. La selección colombiana no le veo cara para ganar este encuentro, pero tampoco creo en una derrota teniendo en cuenta lo mal visitante que fue Uruguay ante la selección ecuatoriana. En la caja de comentarios recuerda darnos tus pronósticos de los 5 partidos y dinos en cuál encuentro crees que pueda estar la sorpresa. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.